¿Alguna vez has deseado estudiar la Biblia y no sabes cómo? Esta semana te enseñaremos cómo hacerlo. Quédate con nosotros, solo aquí en Escuela Sabática Fácil. Bienvenidos a Escuela Sabática Fácil, desde Nicaragua con Néstor Salguera y César Vargas. Creciendo en nuestra relación con Dios. Lección número 5, para el sábado 2 de mayo de 2026. ¿Cómo estudiar la Biblia? Bienvenidos, queridos amigos y queridos hermanos, a Escuela Sabática Fácil. Como siempre, ¿verdad? Esto es un gusto, es un privilegio, es un honor el poder compartir con ustedes los comentarios semanales de la lección de la Escuela Sabática. Aquí su servidor, Néstor Salguera. Y su hermano en Cristo, César Vargas. Saludos, hermanos, que Dios les bendiga. Y qué bueno que estén con nosotros, que nos sigan acompañando en este programa, que es para la edificación nuestra, ¿verdad? Y también para compartir el Evangelio que Dios nos ha dado, esta gran misión. Amén, así es. Familia, un abrazo a todos ustedes desde aquí, de nuestro país, Nicaragua, ¿verdad? Dios les bendiga y gracias por acompañarnos en cada repaso. Les animamos también para que nos apoyen con su suscripción si todavía no lo han hecho. Hagan sus comentarios también en el chat de YouTube. Compartan este material y que puedan, ¿verdad?, también orar por este ministerio, ¿verdad? Que es lo que más necesitamos nosotros. Recuerden que nosotros estamos haciendo este programa, ¿verdad?, con el fin de que podamos tener una escuela sabática diferente. Dinámica, ¿verdad? Claro. Donde todos podamos participar, ¿verdad? No sea una escuela sabática, no sea un sermón más, sino que sea realmente un estudio, ¿verdad? Todos puedan participar. Una clase que la tuvimos que haber estudiado durante toda la semana y el sábado solo llegamos a compartir lo que aprendimos. Así es. Recuerden que continuamos estudiando nuestro segundo trimestre de este año, creciendo en nuestras relaciones con Dios. Amén. Así que le invitamos a que usted pueda conseguir su folleto o pueda obtener la aplicación, ¿verdad?, en su móvil y pueda ser partícipe de este programa. Así es. Bueno, quiero, César, enviar unos saludos quiero saludar a nuestra hermana Yadira Molinas. Ella siempre es una fiel oyente de este programa. Siempre que le envío el enlace, ella, hermano, Dios bendiga su ministerio. Así que, hermana Yadira, Dios te bendiga también y gracias por tus oraciones. También allá en León, quiero saludar a mi hermano Antenor Castellón. Un saludo, hermano, Dios te bendiga y gracias también por animarme a seguir, ¿verdad?, haciendo este programa, porque dice que es muy buen programa y he aprendido mucho. Así que de eso se trata, de que podamos aprender, ¿verdad? Sí, y qué bueno, porque nosotros somos los que más aprendemos. Así es. Bueno. Y un saludo, ¿verdad?, a toda la hermandad, la verdad, a todos nuestros hermanos de nuestro distrito aquí de Chinandega y también en el país y fuera del país, ¿verdad? Amén, así es. Esperamos que este programa llegue a más personas, porque Amén. La idea es que puedan conocer más de nuestro Dios, alcanzar a todas las personas posibles para el reino de los cielos. Así es. Recuerden también, familia, que estamos estudiando el libro Consejos sobre la obra de la Escuela Sabática, escrito por Elena G. de Guay. César, el consejo para esta semana, compártelo, por favor. El consejo de esta semana se encuentra en la página 65, párrafo 2. Hemos de orar para que el Espíritu Santo venga a nuestros corazones y entonces aceptaremos el yugo de Cristo y llevaremos su carga. Y llegaremos a estar en completa unión con Jesús. Nuestras ideas son demasiado mezquinas. Necesitamos una visión más amplia a fin de darnos cuenta de las necesidades de la causa. Amén. ¿Qué necesitamos, dice? Espíritu Santo. Necesitamos al Espíritu Santo para poder nosotros entonces comprender. Y eso debería ser nuestro anhelo cada mañana, ¿verdad? Que seamos bautizados por la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Bueno, sí. Entramos entonces a nuestra lección número 5 para el sábado 2 de mayo, ¿verdad?, de este año 2026. Y el título, ¿Cómo estudiar la Biblia? Oramos. Querido Dios y Padre amado, gracias te damos en esta hora, oh Dios, por la oportunidad que nos das, por la bendición, Señor, de que podamos participar de este estudio maravilloso de tu palabra. Pedimos, oh Dios, que quite todo aquello que pueda estar interrumpiendo nuestra comunión contigo, nuestra relación contigo, Señor, y que podamos entender realmente lo que necesitamos para estudiar tu santa y bendita palabra, oh Dios. Padre,
bendícenos, por favor, ayúdanos, que tu Espíritu Santo nos dé ese discernimiento, esa sabiduría. En el nombre de Jesús, Amén. amén y amén. ¿Sabes? Me gusta porque no es una pregunta, César, sino que es una motivación. ¿Cómo estudiar la Biblia? Tú a veces has querido estudiar la Biblia, ¿verdad? Sí, fíjate que cuando comencé a estudiar la Biblia, yo la estudiaba para dormirme, sinceramente. Me había encontrado un Nuevo Testamento y un capítulo y estaba dormido. Así empecé. Qué buena manera para descansar, ¿verdad? Bueno, por lo menos si ya dormías en el Señor, ya, ¿verdad? Así es. Bueno, pero lo interesante de todo es que Dios siempre te lleva, ¿no? Así Yo no es. tenía quien me instruyera en ese entonces. Comencé a leerla, pero la leí, recuerdo 3 veces el Nuevo Testamento antes de que me dieran estudio bíblico. Ujú. Pero fue hasta que me enseñaron cómo que la entendí mejor. Así es. Qué maravilloso. Familia, y quiero decirles que has hecho una buena o has tomado una buena decisión al estar con nosotros, porque en esta semana vamos a aprender, César, cómo o los pasos para poder estudiar la Biblia. César, Sí. ¿puedes compartirnos el texto para memorizar de esta semana? Isaías 55, versículo 11. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá vacía. Antes hará lo que yo quiero y prosperará en lo que le ordene. Amén. César, cuando Dios emite un mensaje, su palabra siempre cumple su propósito y no vuelve vacía, dice. Qué maravilloso, ¿verdad? Sino que logra lo que Él, ¿verdad?, desea, lo que Él quiere. O sea, que esa palabra va con un propósito y se cumple ese propósito, ¿verdad? Fíjate que el versículo 10 de Isaías 55 dice que así como la lluvia que Dios manda hace su trabajo, hace producir la tierra, Germina la termina planta en y las todo. plantas, ¿verdad? Y da fruto al final. Y después dice, así será mi palabra. Amén. Usted puede predicar y puede ver que muchas veces no hay resultados inmediatos. Sin embargo, esa palabra va a tener fruto en algún momento. Así es. Qué maravilloso. Bueno, nosotros tenemos que entender, ¿verdad, César?, que hay momentos en que o tuvimos ocasiones nosotros, ¿verdad?, que obtuvimos por primera vez una Biblia, ¿verdad? Fíjate que la primera vez que yo tuve una Biblia, y saludo a mi hermana, me olvidé apellido de Guardado, Malpaicillo, no me acuerdo su nombre. Ella me regaló una Biblia, porque yo no tenía, para que yo aprendiera a estudiarla. Ya estaba viejita, remendada, pero yo la agarré con Pero mucho tenía cariño y mucho la volví a valor. remendar más Sí. para que me durara. Pero con esa aprendí a leer, porque solo tenía el Nuevo Testamento. Con ella aprendí en el Antiguo Testamento y pude entender, como te decía al inicio, mejor una Biblia. Qué maravilloso. César, Martín Lutero dijo en una ocasión: durante varios años he leído la Biblia 2 veces al año. Si ella fuera un imponente árbol y todas sus palabras fueran en ellas, fueran pequeñas ramas, yo las habría tocado a todas con el anhelo de saber qué había en ellas y qué tenían para ofrecer. Amén. Qué clase de interés que tenía, ¿verdad? Por Fíjate aprender. que me recuerdo que leyendo el libro Conflicto de los Siglos, y ustedes pueden leerlo también, dice que Martín encontró una Biblia que estaba encadenada y no se la podía llevar. Entre su trabajo, él hacía espacio para ir a leer un poquito. A veces dejaba hasta de comer por leer la Biblia. Qué interés, como tú decías, que tenía. Sí. Y la leyó varias veces. Qué deseo, qué anhelo, ¿verdad? No sé si tú en algún momento has sentido ese deseo de querer leer, y qué bonito. Sabes, este folleto es importante porque este folleto te enseña cómo leer la Biblia, ¿verdad? A Así veces es. no tenemos por dónde comenzar. Claro, uno no sabe si comenzar en el Nuevo o en el Antiguo Testamento. Sin embargo, ahora le vamos a mostrar un método sencillo. Así es, y efectivo sobre todo, Sí. ¿verdad? Ya sea que estés dedicando cada día tiempo a la lectura provechosa de la Biblia o que esta permanezca casi siempre, ¿verdad?, cerrada en un estante, lo cierto es que mediante su estudio todos podemos desarrollar, eso es lo importante, nuestra relación con Dios. Y como tú lo mencionabas, César, esta semana vamos a explorar acerca de esos pasos para estudiar la Biblia. César, primer paso en el día domingo 26. ¿Qué es lo que necesito yo para comenzar a leer la Biblia? Tienes que dedicar tiempo, Dedicar tiempo. pero no cualquier tiempo. Bueno, como lo vamos a ver ahí, necesitamos un tiempo especial. Especial. Un lugar, bueno, eso lo vamos a ver después,
pero un tiempo especial, porque no lo puedes leer en cualquier lado. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios, necesitas tener todos tus sentidos concentrado ahí, ¿no? Atento a escuchar su voz. Así es. Qué maravilloso. ¿Alguna vez has puesto el despertador un poco antes de lo habitual para leer la Biblia? ¿Has luchado en alguna ocasión para salir de la cama y luego al mirar el reloj has pensado, tengo apenas 15 minutos para empezar el día, más vale que me dé prisa, ¿verdad? Nos ha pasado, a veces nos levantamos y hasta ni oramos. Y cuando tú no oras, mira qué raro es esto. Cuando tú no oras, un día que tú te levantes, no sé si te ha pasado, pero tú tienes el hábito de orar todos los días y ese día no oraste y vas durante el camino y vas como que la conciencia te dice, no oraste. Porque te falta algo. Te falta algo. Y sientes que ese día como que no va a tener mucho sentido porque no te encontraste, ¿verdad?, con Dios. ¿Qué dice el Camino a Cristo, página 133, César? Dice el Camino a Cristo, solo se obtiene un beneficio muy escaso de una lectura precipitada de la Sagrada Escritura. Uno puede leer toda la Biblia y quedarse, sin embargo, sin captar la belleza o comprender su sentido profundo y oculto. Sí, es que como te digo, tú puedes leer la Biblia, pero puedes leer la letra. Cuando tú tienes un lugar especial para estudiarla, el mismo Dios te da muchas ideas. Es que te abre el entendimiento, ¿verdad? Y te abre todo el panorama. E incluso tú estás leyendo, César, la Biblia y como que te transportas a lo que está pasando ahí. Fíjate que, como dice ella, a veces lo leemos rápidamente. Hace algunos años intenté leer, hice el año bíblico. O sea que hay que leer 3 capítulos diarios para terminarle un año. Pero a veces el tiempo, yo solo llegaba para sacar la tarea. La leía rápido y cuando terminé sentí que no tenía el sabor que esperaba. ¿Verdad? Y nos pasa con las matutinas. Así la iglesia y me fomenta mucho la lectura de la Biblia a través de la matutina para hacer el culto diario. Y a veces corriendo, solo medio leemos la matutina. Pero la Biblia nos dice que debemos tener un tiempo especial. Y es importante que sea un tiempo, aparte de ser especial, un tiempo de calidad, ¿verdad? Si bien es cierto que la lectura de la Biblia reporta bendiciones, es posible leerla de tapa a tapa, de una vez o de una sola vez, sin obtener todo el provecho disponible en ella. Dios nos dio su inspirada y preciosa palabra para que conociéramos más acerca de él. O sea, ese es el propósito de la palabra. Claro. Para que conozcamos a ese Dios creador y a ese Padre abnegado que está pendiente de cada uno de nosotros. Ahora, cuando dedicamos tiempo a contemplar el indescriptible y hermoso carácter de Dios y las maneras en que ha interactuado con la humanidad a lo largo de la historia, solo podemos amarlo más. Amarlo más. Es la única manera. De otra forma no puedes amar a Dios. Es que no puedes amar a alguien que no lo conoce. Con quien no te relacionas. Con quien no te relacionas. Tienes que conocerlo, tienes que saber. Igual nos pasa en todo tipo de relación. Así es. Especialmente cuando tú estás de novio, conoces a tu cónyuge. Tú no lo puedes amar visitándolo una vez al año. Tienes que estar constante. Entre más constante sea tu relación, tu comunicación, tu relación va a mejorar. Por eso solo me acuerdo cuando ustedes se acuerdan cuando allá en el capítulo 3 de Daniel, cuando Daniel fue echado al foso de los leones, capítulo 5 era, ¿verdad? Capítulo 5, sí. 6. Capítulo 6, sí. Cuando fue echado al foso de los leones, el rey Darío llegó y le dice al siguiente día en la mañana, Daniel, y me gustó porque dice, al Dios a quien tú continuamente sirves, es decir, con quien tú te relacionas a cada momento, te ha salvado, te ha librado de los leones. Y Daniel dijo, pues envió a su ángel. Y me gusta porque el rey Darío entendió algo, que Daniel tenía una relación estrecha, íntima con Dios. Y todo el mundo lo podía notar por su manera de vivir. Por su forma, es correcto. ¡Qué maravilloso! César, el registro de sus interacciones está allí, en la Biblia, ¿verdad? A nuestro alcance. Pero debemos dedicar ese tiempo especial de calidad a Dios, ¿verdad? Y a través de la lectura de su palabra, como dice Hechos 17:11. ¿Y qué podemos considerar nosotros, César? La sugerencia. Así es, nos da 3 sugerencias, ¿verdad? Ajá. Para saber cómo hacer esto. Pide a Dios que ponga en tu corazón el deseo de acercarte a Él.
reclama las promesas que se encuentran en Jeremías 29:13 y en Salmo 37:4. Invita a Dios, ¿verdad?, a que te despierte antes de lo habitual o a que te ayude a apartar un momento de tu día para estar en comunión con Él. Me gusta esa parte porque ¿saben algo, familia? Dice, pídele a Dios que te despierte y Dios lo hace. Así es, claro. Dios lo hace. Y Dios usa la forma. Puede ser que de repente escuches que alguien manda por ahí, puede ser que de repente te sienta ese deseo de ir al baño, entonces ahí aprovechas. Y Dios dice, hoy, antes me levantaba a las 4, son las 3:30, voy a aprovechar media hora, ¿verdad? Y es efectivo eso. Yo tengo la alarma a las 5 de la mañana por si acaso. Pero fíjate que unos minutos antes siempre me despierto de la alarma y escucho un pajarito cantar. Y yo, aunque tenga sueño, digo yo, ay Señor, gracias por este día. Tengo sueño, pero seguro que ya va a sonar la alarma. Y ya faltan unos minutos para las 5 y eso, como tú dices, es efectivo. Sí, es efectivo. Segunda sugerencia, César. Consagra tu tiempo a Dios. Si estás ocupado y siempre aparecen cosas urgentes, pero el tiempo dedicado a estar con Dios tiene un valor incalculable. Así que ve a un lugar tranquilo donde puedas estar a solas con Él y lee por lo menos el Salmo 46:10. ¿Verdad? O también puedes leer o cantar las letras de los himnarios que aparecen. La Iglesia Adventista Familiar cuenta con 610 himnos, que no solamente son himnos, son una oración. Cada uno es una oración a Dios. Es una oración que tú puedes repetirla. Es más, en cada uno de esos himnos, yo estoy seguro que tú escuchas, te vas a sentir identificado con alguno de ellos. En este caso, pues, como ejemplo, el himno Salvador, a ti me rindo, del Himnario Adventista del 261, ¿verdad? O cantarlo como ofrenda de alabanza al Señor dedicada a Él. Y piensa también en las áreas de tu vida que tal vez no estén rendidas a Dios, pero puedes ofrecérselas todavía a Él, ¿verdad? Así es. Número 3, La tercera César. sugerencia, dedica tiempo a estar con Dios, aunque no sientas deseo de hacerlo. Eso muchas veces nos sucede, no que tenés ganas de orar o de estudiar, no tienes que hacerlo. Así como es necesaria una dedicación consciente y un plan de acción para ser una persona saludable, como hacer ejercicio o alimentarte adecuadamente, también se necesita una decisión consciente para tener una relación estrecha con Dios. Amén. Recuerda que los nuevos hábitos pueden tardar al menos 21 días en formarse y que no podemos tener éxito sin la ayuda del Espíritu Santo. Ahora, Todo aquello que tú te proyectes, César, como mencionaba ahí, el ir al gimnasio, el ir a correr, el salir, al comienzo eso es una lucha, sí. ¿verdad? Pero cuando tú ya pasas el primer mes, tú ya te sientes como relajadito, y el segundo mes, Por eso ¿verdad? dice que al menos 21 días para formar un hábito. Así es. Ahora, si usted ve su día, no hay tiempo. Hay tantas cosas que hacer, pero esto es de suma importancia. Literalmente es de vida o de muerte. Así es. Pero la Biblia dice que para todo hay tiempo. Eclesiastés capítulo 3, sí, lo dice, así es. César dice que leamos San Juan 15, 1 al 8, y dice, ¿qué nos dice Jesús acerca de nuestra necesidad de permanecer en Él y por qué es tan importante para nuestra fe? ¿Saben? En este pasaje, Jesús nos dice que Él es la vid verdadera, ¿verdad? Y que nosotros somos las ramas. Permanecer en Él es crucial, porque solo así podemos dar fruto, que son nuestras buenas obras y una fe viva. Sin Él no podemos hacer absolutamente nada, ¿verdad? Seremos como una rama seca que de repente va a ser cortada y va a caer, ¿verdad? Y que se quema. Y básicamente nuestra fe se va a debilitar o muere si no estamos conectados con Él, ¿verdad? Así es. Por eso hablamos, es asunto de vida o de muerte. Necesitamos hacer espacio. ¿Y dónde? Pero si tengo tantas cosas que hacer. Por eso pídele a Dios que te ayude a organizar tu día. Amén. De tal manera que puedas encontrar ese tiempo de calidad. Así, entonces, en el día domingo, César, encontramos, número 1, dedica tiempo especial y de calidad al Señor. Amén. Lunes 27 de abril, César, busca un lugar especial. Algo especial. ¿Verdad? Sí. Puede ser un rinconcito de la casa. Así es. O en el jardín, si tienes un jardín, tienes la dicha de tener un bosque bajo un árbol. Un lugar especial donde sea dedicado a Dios. Amén. Donde tú sientas que te sientes, digamos, en paz, tranquilo, que tú
sientes esa, ¿verdad?, esa comunión. César, ¿quién es nuestro ejemplo? Bueno, nuestro máximo ejemplo siempre sabemos nuestro Señor Jesucristo, y Marcos 1:35 lo dice: el Señor, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y ahí oraba. Amén. Ahora, el Señor hacía culto, Néstor, con todos los discípulos, pero estamos hablando de la comunión personal. Él se iba, antes de que los discípulos se levantaran, Él se iba a ese lugar especial y oraba con Dios. Y después de orar con Dios ya se iba a reunir con sus discípulos, ¿verdad? Es importante entonces que aprendamos de Jesús dos cosas. Número uno, levantarnos, ¿verdad?, temprano, y buscar un lugar especial para orar. Aunque solo se trata de un versículo, podemos aprender mucho del ejemplo de Jesús, ¿verdad? Jesús solía apartarse del ajetreo y del bullicio de la vida cotidiana para dirigirse a un lugar solitario y tranquilo, para pasar tiempo con su Padre antes de que amaneciera. Ahora imaginémonos la siguiente escena, César. Jesús está sentado junto al mar de Galilea o en la ladera de una colina orando y en comunión con su Padre antes de que el mundo a su alrededor despertara. Qué maravilloso, ¿eh? El hermano de Juárez dice de que en esa comunión Dios preparaba a Jesús para todo el ajetreo del día. O sea, que Él lo estaba fortaleciendo, alimentándolo, dándole hasta las palabras que Él iba a decir, ¿verdad? En cualquier enfrentamiento que hubiese tenido en ese día con alguno de los fariseos que llegaban. Así es, dice ahí el comentario, y ese fue sin duda el tiempo dedicado a la oración, lo que le dio fuerzas para afrontar todo lo que tuvo que soportar. Si Jesús necesitaba esto para comenzar cada día, ¿cuánto más nosotros? ¿Verdad? ¿Cuánto más nosotros necesitamos? Yo te pregunto, ¿tú necesitas eso también? Claro que sí. Escribe ahí en los comentarios: yo necesito también levantarme muy oscuro y encontrarme con mi Dios, con mi Padre. Dios dice: busca mi rostro y espera, ¿verdad? Y espera que nuestra respuesta sea: tu rostro buscaré, Señor, dice el Salmo 27:8. César, ¿qué dice Primera de Crónicas 16:11 acerca de cómo debemos buscar a Dios? Dice Primera de Crónicas: buscad a Jehová y su poder. Amén. Buscad su rostro. Amén. Continuamente. Es un asunto de todos los días. Ahora, esto de estudiar la Biblia, hablando en general, tienes que llevar una secuencia para que le halles el sabor. Así es. Porque si tú estudias de manera esporádica, no la vas a entender, te va a parecer absurda, aburrida. O de manera aleatoria, ¿verdad? Sí, tienes que llevar la secuencia. Porque de pronto el apóstol dice: como está escrito. Pero ¿dónde está escrito? ¿Y por qué está escrito? ¿Y cuándo lo escribió? Todas esas cosas. Pero eso hay que llevar esa secuencia para entender mejor la Biblia. Así es. Y qué maravilloso, porque este versículo nos invita a tener una búsqueda constante, no solo en momentos difíciles, ¿verdad? No solo en momentos cuando, estoy pasando por tal situación, voy a buscar a Dios. No, el Señor quiere. Miren qué maravilloso. El Señor ustedes saben que el Señor es bien sabio. Y dice, el apóstol Pablo dice: vestido de toda la armadura de Dios, para que cuando lleguen los días malos, ¿verdad?, te mantengas firme. Entonces, lo que está diciendo el apóstol Pablo, lo que dice el Señor en su palabra, es que mientras no tengas problemas serios, estudia la Biblia, para que cuando lleguen esos problemas difíciles, tú ya sabes que está tu Dios al lado tuyo. Ese es el asunto, que tú puedas conocer a ese Dios verdadero. Y es interesante porque Jesús había multitud, a Jesús lo querían matar y Jesús estaba tranquilo. Jesús lo quisieron ahogar el demonio ahí en el lago y Jesús estaba tranquilo. Y él decía: simplemente mi hora no ha llegado, porque mi vida está en las manos del Padre. Amén. Eso es sencillo, ¿verdad? Así es, familia. Yo te pregunto en este momento, ¿hay algún lugar tranquilo en tu casa o al aire libre donde puedas encontrarte cada mañana con Dios y sentarte a los pies de Jesús para aprender de su palabra? ¿Sabes? Si tú desarrollas este hábito de ir diariamente a un lugar determinado para pasar tiempo con Dios, será más probable que regreses allí cada día. Por eso, no te desanimes, ¿verdad? No te desanimes. Si una emergencia inesperada te lo impide alguna vez, pero no dejes pasar demasiado tiempo sin hacerlo. Recuerda
que una relación duradera con Dios requiere una decisión diaria, ¿verdad? Diaria y que puede empezar de nuevo hoy mismo. Quizás tú dices, bueno, pero es que yo ya tengo rato que no tengo mi momento de oración. Sí. Bueno, lo mejor es que estaba oyendo este mensaje y es el momento de empezar. Empezar, miren, a veces comenzar, podemos, o se nos viene a la mente, ay, comenzar de nuevo. En los caminos del Señor, nunca tengas miedo de comenzar, porque es lo mejor que puedes hacer. Comenzar una vida con Dios, dirigida por Dios. Dios te está esperando con los brazos abiertos para que tú vengas a Él y entonces Él te diga, aquí estoy, vamos a ir juntos, ¿verdad? Así es. Bueno, y a veces, como dice la lección, no hay tiempo para hacerlo por alguna emergencia. Me pasa ahorita, llevo el año bíblico y entonces no pude hoy. Mañana trato de avanzar más para ponerme al día, pero de 1 o 2 días más y lo consigues. Y lo conseguí. Ponerte al día. Así Entonces es. no hay que desanimarse por eso, sino que hay que continuar, ¿verdad? Porque la Biblia dice que hay que estudiarla continuamente. Así es. Qué maravilloso. Ahora, la parte del día martes nos habla, César, de tener un estudio o que necesitamos. Yo así lo puse. Necesitamos un estudio profundo de la Biblia. Y muchas veces estudiamos de manera superficial. Sí. Cuando tú estudias de manera superficial pasa como aquella semilla que tiraron, ¿te acuerdas de aquella parábola de Jesús? Y dice que cayó, sí, y que cayó sobre las piedras. Se ahogaron. Ahí, no echaron raíz, no echaron nada, ¿verdad? Pero cuando cae en buena tierra, que es el estudio profundo, entonces germina y da fruto. Por eso necesitamos tener un estudio profundo. Ahora, no es necesario que tú seas un erudito, César, para que tú puedas, ¿verdad?, estudiar la Biblia. Pero ¿cómo puedes hacerlo, César? ¿O cómo puedo hacerlo yo en profundidad? Fíjate que para estudiar una Biblia con profundidad necesitas el tiempo y el lugar. El tiempo y el lugar ya lo tenemos. Ya lo tenemos. Tiempo y lugar. Una mesita, necesitas, bueno, un lápiz, un cuaderno para la idea, Sí. pero principalmente necesitas orar. Orar. La oración, primera vez, ¿verdad? En primer lugar, la oración. Ahora, ¿qué pasa si no oramos? Bueno, es imposible, ¿verdad? Como dice el comentario, exagerar la importancia de la oración como parte de su estudio. Dice que la hermana White, por lo menos, que tenemos que invitar al Espíritu Santo. Amén. Y luego ella dice, nunca se debería estudiar la Biblia sin oración. ¿Por qué? Porque solo el Espíritu Santo puede hacernos sentir la importancia de lo que es fácil comprender o impedir que nos apartemos del sentido de la verdad de difícil comprensión. Amén. Qué maravilloso. Fíjate que cuando yo leía la Biblia, como te contaba, y yo ni sabía que tenía que orar, yo lo leía por leerla. Y de pronto llegué a Apocalipsis y miré cuando salían las plagas y de repente un caballo con cola de escorpión. Yo me lo imaginé, hermano, literal. Y yo decía, pero si ¿Qué es esto? Si un escorpión duele mucho, un chiquito, ahora un caballo con cuestión de escorpión, o sea, no tienes ni idea de lo que la Biblia está diciendo. Entonces, hay que pedirle la ayuda del Espíritu Santo para que Él te dé el sentido de lo que se escribió. Así es. Bueno, primer paso, orar. Segundo paso, Leer y escribir. Por eso es importante que tomes un cuaderno y un lápiz para que tú, en cuanto estás estudiando la Biblia, si hay algo que te llamó la atención, lo escribas, porque el Señor te da muchas ideas. Así es. Entonces, cuando tú estás escribiendo, ¿verdad?, puedes Hay muchas escribir. ventajas, Néstor, de escribirlo. Dice que primero nos ayuda a desacelerar nuestros pensamientos. Amén. Y a reflexionar acerca de la palabra de Dios y a interactuar con ella a un ritmo que permite la observación, la interpretación y la aplicación y el compromiso. Así es. Y la acción de escribir también, César, contribuye a que nuestras ideas inicialmente, ¿verdad?, dispersas, sean puestas en orden y terminen volviéndose acciones concretas durante el día. Además, es más probable que recordemos algo de lo que hemos escrito. Por eso es importante, ¿verdad? Si no puedes escribir, haz la prueba de leer la Biblia en voz alta. Alta, sí. ¿Por qué? Porque cuando escuchamos la lectura y eleva nuestros pensamientos, ¿verdad? Bueno, cuando a nos Dios. pasaba, cuando estudiábamos,
Yo sí me ponía a leer así, me daba sueño y me dormía. Entonces comenzaba a leer en voz alta para estarme escuchando también y así lo memorizaba más rápido. Y es más fácil memorizar cuando tú estás leyendo en voz alta. Tenemos orar, leer y escribir. ¿Y qué falta? Falta compartir. Compartir. ¿Qué es lo que vas a compartir? Ok. Todo esto se consolidará en tu mente y animará también a otra persona. O sea, compartir lo que has escrito. Fíjate que, bueno, aquí por lo menos en Camino a Cristo tenemos un rol de cultos regulares y tratamos de incluir a todos los hermanos posibles. ¿Por qué? Porque nosotros entendemos que la mejor manera de aprender es enseñar. Es enseñar. ¿Por qué? Porque cuando tú vas a enseñar te profundizas, buscas, estudias, porque vas a exponer eso y entonces eso te ayuda a mejorar. Y es efectivo. Efectivo. Tiene un buen resultado. ¿Sabes? Mira, si tú llegas a la iglesia y siempre estás de oyente, siempre estás ahí como apartadito, sinceramente, y te lo digo sinceramente, no vas a crecer espiritualmente. Claro. Pero si tú estás allí y tú dices, mire pastor, mire anciano, mire, yo quiero participar, deme el rumbo, deme el misionero, deme esto, y tú comienzas a romper ese hielo y creces espiritualmente y también creces intelectualmente en el estudio de la palabra de nuestro Dios. Ahora, elegir un libro breve de la Biblia para empezar, ¿verdad? Hay muchos libros, Jonás, Marco, Juan. Por lo menos si yo te pregunto, César, ¿cuál es tu libro favorito? Tú puedes mencionarme, no sé, algunos 3, 4 libros de la Biblia, ¿verdad? Sí, es que bueno, hay tantos libros y todos están relacionados. Sí. Pero me gusta el Génesis. Génesis. Imagínate, nuestro hermano César le gusta el libro de Génesis. A mí, en lo particular, a mí me gusta el libro de San Juan. Me gusta porque ahí habla, ¿verdad? Es el único libro donde veo que la biografía de Jesús está más detallada, ¿verdad? Y eso es muy bueno. Ahora, nosotros tenemos que entender, César, que esto no va a ser de la noche a la mañana, Así es, sino que vamos a ir poco a poco, ¿verdad? Pero vamos a ir avanzando. Es un método sencillo que puedes aplicar a un versículo, a un pasaje, a un capítulo entero. A veces nosotros, miren, ustedes, ¿por qué hay un versículo para memorizar en cada semana el folleto? Es para que lo aprendamos. Mira, aunque tú estudies el domingo, la lección, el versículo tienes que repasarlo. El lunes, repásalo. El martes, repasa. Ese es el versículo que vas a estar, el principal. El sábado, tú te lo tienes que saber de memoria, ¿ya? Fíjate que estoy hablando de poco a poco. Me recuerdo la primera vez que llegué a la iglesia adventista y estaba en el programa, en el repaso de la escuela sabática, hermano. Para mí hablaba en otro idioma, yo no entendía nada porque no sabía pues, que existía este método. Y sí recuerdo a un hermano de la iglesia allá en Valpaisillo, Manuel Valdizón. Y ese personaje me llamó la atención porque lo que él preguntaba o lo que le preguntara de la Biblia, él levantaba la mano y lo contestaba. Y yo no sabía ni dónde estaban los libros. Yo decía, qué bárbaro, algún día espero llegar a ser como él. Pues sí, como él. Y vas a comenzar a estudiar. Y después, aunque no te sepas todo, cuando las personas hablan, tú sabes más o menos por dónde andan. Así es. Y es bueno porque cuando nosotros estudiamos, ahora, yo quiero decirles algo. Este folleto se estudia a nivel mundial. Amén. ¿Verdad? Y a mí me ha tocado estar un sábado fuera de mi iglesia, Camino a Cristo. Me ha tocado estar en el Almendro, en el Rama, en Nueva Guinea. Y cuando yo llego, César, a esa iglesia, porque no me pierdo el culto, llego. Y yo ya sé de qué están hablando, yo no estoy perdido. ¿Te sentí en casa? Sí, estoy en casa y participo y todo, ¿me entienden? Eso es lo importante. Ahora, recordemos los pasos para un estudio profundo. Número 1, César. Sí, ora para que el Espíritu Santo dirija tu mente y sensibilice tu corazón mientras lees. Número 2, elige un versículo o un pasaje más extenso de la Biblia. Número 3, escribe el pasaje o porciones destacadas mientras lees. Número 4, vuelve a leer el pasaje mientras oras mentalmente y subraya las ideas clave. Número 5, escribe lo que te dicen las ideas subrayadas. Número 6, vuelve a orar acerca de estas ideas pidiendo a Dios que influyan en tu relación con Él. Y número 7, piensa con quién podrías compartir esto el día de hoy. Amén. Qué maravilloso. Y vamos a leer lo que dice Elena de White en El Otro Poder, página 32.
es importante esta cita porque tiene bastante que ver con nosotros ahora. Miren, dice, a medida que los hijos de Dios crezcan en la gracia, escucha bien esto porque dice a medida, ¿verdad? Obtendrán cada vez más clara la comprensión de su palabra. Ahora, mientras tú no estudies, tú no vas a crecer en la gracia. Ni tampoco vas a comprender el porqué de la palabra de Dios. Que es tremendo. Sigue diciendo, y discernirán nueva luz y belleza en sus verdades sagradas. Es decir, cuando habla de nueva luz te vas a dar cuenta del plan de la salvación y dice que nosotros vamos a ver cuán bello es este libro, cuán precioso. Dice, esto ha venido sucediendo en la historia de la iglesia a lo largo de todas las edades. ¿Y esto terminará, César? Seguirá siendo hasta el fin. Seguirá hasta el fin. Amén. Y tú eres parte, tú has sido llamado, así que comencemos hoy, ¿verdad? Mira, y es interesante cuando tú haces un estudio continuo, porque tú lees un pasaje y entiendes de una manera, después lo vuelves a leer y tienes una nueva luz. Así es. Y nos sucede cuando tú predicas. Tú predicas, haces tu sermón y todo, pero cuando lo expones, te vienen nuevas ideas que te preparan para exponerlo mejor la próxima Así vez es. y así vas aprendiendo más. Fíjate que yo he estudiado muchas veces el pasaje de San Juan 16:33. Ustedes lo conocen. Dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y yo me quedé, y miren lo que descubrí, porque yo no sé si ustedes lo hayan visto. Y si ya lo habían descubierto, pues gloria a Dios, porque ustedes lo descubrieron primero que yo. Pero dice Jesús, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y yo les pregunto, ¿y en qué momento Jesús había vencido al mundo ahí si no ha llegado a la cruz? O sea, ¿en qué momento Jesús dice yo he vencido al mundo? Si cuando les dijo eso a sus discípulos estaba largo de llegar todavía ahí. Pero, ¿qué es lo que fue lo que yo aprendí? Que Jesús en Dios ya se sentía victorioso, ¿verdad? En la vida santa En la vida santa que él tenía, en su obediencia, él dice, yo ya vencí al mundo. Qué maravilloso, ¿verdad? Y cuando Jesús dice consumado es, yo pienso, ahí es donde haber dicho, yo he vencido, ¿verdad? O sea, pero ya Jesús ya tenía. Y lo otro que aprendí, ¿saben qué? Que nosotros no vencemos para obtener la victoria de Cristo, sino que nosotros vencemos desde la victoria de Cristo. Y eso es muy importante. O por su victoria. Sí, por su victoria. Okay. Qué maravilloso. Día miércoles 29 de abril. Una bendición doble. Doble. ¿Y esto cómo es? ¿Qué sucede aquí? Mira, es interesante cuando tú das estudios bíblicos, compartes las verdades. Siempre hemos dicho, el que predica es el más beneficiado. Así es. Cuando tú das estudios bíblicos, llegas al punto que te sabes hasta lo que dice la lección de memoria y te sabes los textos de memoria. Sí. Entonces, aquí es lo que nos viene diciendo el comentario, pero lo vamos a leer después. Hay muchas maneras de estudiar la Biblia. Puedes hacerlo versículo por versículo, lo puedes hacer por capítulo, por temas, por palabras o libros completos. Pero te puedes apoyar de una concordancia o de un diccionario bíblico, ¿verdad? O bien, si tienes a mano la serie El Gran Conflicto, escrito por nuestra hermana Elena de White, esto ayuda muchísimo porque esto nos brinda una información adicional. También podemos dar un paseo por la naturaleza mientras escuchas la lectura de la Biblia o reunirnos con un amigo o un grupo pequeño para que estudiemos juntos. Son ideas, ¿verdad?, que te están dando para que nos beneficien. Para que podamos aprender. Me gusta en el caso del libro. Miren, en el caso del libro El Conflicto de los Siglos me gusta porque no solamente estudias las palabras, sino que también estudias historia, ¿verdad? Porque fueron eventos que sucedieron y que están por suceder también, porque es un libro que nos habla acerca de lo que está pasando en el mundo y cómo va a terminar esto. Qué maravilloso. Y la Biblia, ¿verdad?, habla de lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que hace ese libro? Bueno, nos abre más el entendimiento, ¿verdad? No tenemos nueva luz, pero sí nos damos abre mayor información. Sí. Fíjate que por lo menos un texto interesante, si tú lees El Deseo de toda la gente, la Biblia dice que Jesús no fue a la escuela, pero dice que se sabía todo. Y no es que Dios lo haya mandado ya con información en el cerebro. La hermana White dice que María era una mujer consagrada y que ella le enseñó todo lo que Jesús sabía. Amén. Qué maravilloso, ¿verdad? Eso no te lo da la Biblia, entonces te ayuda a entender por qué de las cosas de la Biblia. Y eso es muy bueno.
Bueno, así como mantenemos vivas nuestras amistades al participar con ellas en actividades diversas y novedosas, deberíamos también mantener fresco y vibrante nuestro encuentro diario con Dios, utilizando diferentes métodos de estudiar la Biblia. Siempre hay algo más que aprender. Y eso es indudable e indiscutible. Siempre nosotros vamos a aprender algo. Por eso es importante que cuando tú, hermano, que estás viendo, tú que asistes a la iglesia y que de repente hay un seminario, hay una santa convocación, tú ve, porque no te pierdas eso. Yo te me estaba acordando cuando vino el pastor Silas Martínez aquí al colegio y hablaba de que el caballo se alista para la batalla. Ajá. Y uno lo lee un montón de veces, pero dice él, comencemos porque, ¿cuál es el caballo? Y puso un caballo de palo, me acuerdo, ¿verdad? Ahí una imagen. Sí, entonces él la dibujó de esa manera, pero... Y tú dices, no lo había visto desde ese punto de vista. Sí. El caballo, primero tienes que tener un caballo, adiestrar el caballo, todo se lleva su tiempo. Pero dice aquí, siempre hay algo que aprender, porque Dios ilumina a todos sus hijos. Y eso pasa también en la escuela sabática, hablando de eso, porque tú entiendes una cosa, yo entiendo otra, y cuando lo compartimos aquí, todos somos edificados. Y todos somos como eslabones para una cadena y se va armando. Amén. ¿Me entiendes? Así. Se arma la cadena y cuando miramos tuvimos, y escuchen esto, que esto pasa, y no me digan que no. El tiempo nos hace falta para seguir estudiando en la escuela sabática, ¿es esto? Así es. ¿Verdad? Esos 25 minutos se nos hacen rápido y uno dice, no, necesitamos más tiempo. ¿Verdad? Queremos más tiempo. Bueno. Qué maravilloso. Lee Isaías 54. ¿Qué nos dice este versículo sobre nuestra relación con Dios y sobre cómo esa relación puede influir en la manera en que tratamos a los demás? Bueno, recordemos que aquí nos habla acerca del amor eterno o de un amor eterno y una misericordia profunda de Dios para con su pueblo, comparando su relación con un matrimonio que a veces puede parecer distante y siempre está basado en la promesa y el compromiso. Dios siempre trató a su pueblo como una esposa, ¿verdad? A su iglesia como una esposa. Siempre ha visto esa relación íntima con su pueblo. Y todos nosotros tenemos que entender esa parte. Bueno, mira qué interesante. Isaías 54, lo voy a leer. Y es interesante porque dice, Jehová el Señor me dio lengua de sabios. Y qué interesante. Para saber hablar palabras al cansado. Y luego dice, despertará mi oído para que oiga como los sabios. O sea, Dios me dio lengua sabia para poder hablarle al cansado. ¿Dónde me dio, Señor, esa lengua? ¿Dónde aprendo yo a hablar así? En su santa palabra. Y Dios me va a despertar a mí el oído para que también pueda escuchar como los sabios. O sea, es interesante, mira, cuando Dios llamó al rey Saúl, primer rey de Israel, no había organizado nada. Saúl era un granjero, tenía su gente, tenía su siervo, pero en una cosa que tú tengas una finca, hay que puedas gobernar un país. Hay un país. Y la Biblia dice que el Señor le cambió el corazón. Y yo decía, pero ¿cómo le cambió el corazón si Dios no puede cambiar el corazón? Pero leyendo, apoyándome del comentario bíblico adventista, dice ahí que Dios lo que le dio fue la capacidad de pensar en grande. Ya no como un granjero, sino como un rey. Como un rey. ¿Ya? Y entonces, Dios nos da a nosotros, cuando tú te acercas a Él, la capacidad de entender y de pensar, ¿verdad? Porque Dios es el que te capacita para todo. Pero siempre va a tener ese resultado cuando tú te acerques a Dios, ¿verdad? Claro. Cuando tú te acerques a Dios y Dios te va a abrir, ¿verdad?, el entendimiento, como cuando pasó con aquellos que iban de camino a Maús. Dice que les abrió el entendimiento para que pudieran comprender las palabras cuando estaban dentro, ¿verdad?, de la casa. César, el tiempo que dedicamos a Dios cada día al estudio de la Biblia no solo nos fortalece, sino que también nos permite animar a aquellas personas con las que entramos en contacto, convirtiéndose así en una doble bendición. Ese es el secreto, ¿verdad? Y sería, o sea, es ilógico que yo, ¿cómo voy a animar a otra persona si yo ni siquiera toco la Biblia, si yo ni siquiera oro? Él dijo, no puede dar lo que no tiene.
Y saben, hay personas y hay hermanos que tú llegas y los saludas, ¿cómo estás, hermano? Y te dicen, aquí como Dios quiere. Yo pienso, pero ¿cómo es así como Dios quiere? ¿Cómo? ¿Ustedes han escuchado esa respuesta? Así como Dios quiere. No, familia, Dios no te quiere ver así, que estés desanimado. Dios te quiere ver en el gozo, alegre, gozoso. Por eso David decía, devuélveme, Señor, el gozo de la salvación. ¿A qué se asemeja nuestra vida espiritual, César? Bueno, nuestra vida se asemeja a un maratón. Así que pide al Señor que te ayude a seguir corriendo la carrera cristiana con constancia y a mantener tus ojos en la meta, según Filipenses 3:14. No te desanimes si tu rendimiento ha sido bajo durante algún tiempo, pero haz cambios necesarios para que tu relación con Dios sea vibrante gracias al estudio de la Biblia y a la oración. Ya que, como dice San Juan, así es, la vida eterna consiste en conocer a Dios cada día. Así que nuestro compromiso diario de permanecer en Él y en su palabra transforma nuestra vida. Qué maravilloso. Familia, ¿con quién te gustaría compartir el texto para memorizar de esta semana? ¿Con quién? Si no, ya escríbelo ahorita y mándale a alguien ahí, a tu cuñado, a tu hermano, a alguien, a un amigo, mándale ahorita Isaías 55:11 y que puedan saber que la palabra del Señor llega y no vuelve vacía, ¿verdad? Que la palabra es un refugio para todo aquel, ¿verdad?, que está pasando por momentos difíciles. César, pero ¿qué sientes después de estudiar la Biblia? Tenés que probarla. Tenés que probarla, ¿verdad? Por eso dice el día jueves, ¡cuán dulce! ¡Cuán dulce! Pensemos Mira, en algún postre favorito. Fíjate que, hablando aquí el comentario, yo a veces le digo a mi hijo, ustedes no saben lo que es agarrar un pedacito del panal de miel, del panal del donde está está la colmena. Está la colmena y ponerlo en tu boca. Debe ser te lo puedo explicar. Y lo chupás y todo. Te lo puedo decir, pero no es lo mismo que vos agarré el pedazo y lo saboreé, ¿verdad? Es verdad. Así que no hay postre, ¿verdad? Tan sabroso. Sí. El Salmo 119, 103 y 104, versículos 103 y 104 dice, compara, ¿no? La palabra del Señor con un panal. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel en mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia. Y ahora nos hace la pregunta, ¿qué significa la expresión de tus mandamientos he adquirido inteligencia? Según los versículos del Salmo 119. ¿Por qué es importante esta idea para comprender lo que el estudio de la Biblia hace por nosotros? Miren, eso significa que al obedecer y meditar en los mandamientos de Dios, obtenemos discernimiento, es decir, la capacidad de distinguir entre el bien y el mal, la verdad y la mentira. Es importante porque nuestro estudio de la Biblia va más allá de adquirir conocimiento, transforma nuestra mente y nos hace sabios para tomar decisiones correctas, ¿verdad? Por eso, cuando usted escucha a Job, dice que era un hombre perfecto, un hombre apartado del mal, recto, y también dice que era un hombre sabio. Entonces entendemos eso. ¿Quién le daba eso? Dios. Así es. Ajá. Proverbios 9:10 dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Altísimo es la inteligencia. Esto nos ayuda a vivir de la mejor manera. Como decía Isaías, Dios me da palabra, pero también me da oídos sabios para poder entender el asunto. Así es. Bueno, dice acá, a diferencia de muchos postres, la dulzura de la palabra de Dios sana nuestro espíritu y transforma nuestro carácter. Así es. Si has estado distante de Dios, puedes abrir con reverencia su palabra y beber del agua viva, la única que te va a satisfacer. Amén. Es la única, no hay otra. Y es interesante, Néstor, porque la Biblia dice también en Apocalipsis 21:6 que esa vida abundante, esa agua abundante es gratuita. Es gratuita. Vengan gratuitamente. Y eso yo iba a mencionar, que Jesús, ¿se acuerdan allá? Si no me equivoco, San Juan capítulo 7, versículos 37 y 38. Cuando estaba en la fiesta, dice, Jesús se puso de pie y dijo, todo aquel que cree, venga y beba, dice, del agua de vida. Y dice que por su interior va a correr, dice, agua viva, ¿verdad? Que es el Espíritu Santo. Pero él dice, venga, si tú tienes sed, ven. Si tienes hambre, ven. Jesús no te impide
no te impide que tú te quedes allá sediento y hambriento. Él te invita y te dice, ven. A veces nosotros, César, pagamos por ir a buscar a un psicólogo, pagamos por ir a buscar a alguien que nos ayude, cuando tenemos gratis, ¿verdad? A aquel que puede hacer todo por nosotros. ¿Ah? Mira, es que nosotros los humanos somos, decía mi mamá, al revés. Nosotros pagamos mucho dinero para tomarte una bebida gaseosa, pero te cuesta pagar para comprar un poco de agua. Un poco de agua. Que es lo que realmente necesitas. Así. Sí, porque tú compras ahora, digamos, ¿verdad? Aquí nosotros en Nicaragua es una gaseosa, aunque en otro lado le dicen soda, ¿verdad? Soda o una Coca-Cola. Y entonces, ¿cuánto vale? 30, ok, pero es una de 12 onzas. Y una botella de agua de 2 litros cuesta lo mismo, o tal vez cuesta 35. Y tú dices, no, mejor me voy por la gaseosa. Pero es más saludable el agua. Ahora, nosotros tenemos que aprender a discernir entre lo bueno y lo malo. Ya estamos grandes, ya estamos maduros, ya el Señor no nos quiere enseñar con manzanita. El Señor quiere decir, mira, aquí estoy yo de frente. No es lo que me gusta, es lo que me conviene. Es correcto, el Señor quiere que tú abras los ojos de una vez y te des cuenta de que Él te está buscando, te está llamando y que Él quiere cambiar tu vida. Pero mira, cuando te acostumbres a tomar y a disfrutar lo que Dios te ha dado. La vez pasada yo le decía a una muchacha, ¿alguna vez has masticado el agua? Le digo, sí. ¿Cómo vas a masticar el agua si el agua es líquida? O sea, el agua es tan rica cuando tú te le echas a la boca. Le digo, yo la siento tan rica que hasta la mastico para saborearla. No, y fíjense que yo antes no podía tomar o comer y beber agua, o sea, me sentía raro. Y ahora no, ahora yo almuerzo y mi vaso de agua y yo digo, se siente bien, bebo bastante agua. Ahora, lo importante en esto, familia, es que nosotros podamos encontrar ese sabor a la palabra de Dios, ¿verdad? Exactamente, pero eso es lo que te iba a decir. Tienes que dedicarle tiempo y dejar otras cosas también que te distraen. Así Porque es. al igual, para tú saborear el agua, tienes que dejar todos esos refrescos dulces. Tienes que dejarlo. Así es. Qué maravilloso. Familia, en Isaías, 55, 1 al 13, el profeta amplía el mensaje. Antes mencionado, dedica algún tiempo a leer este capítulo y responde luego las preguntas o las siguientes preguntas. ¿Qué da el Señor a quienes acuden a Él para alimentarse de su palabra? ¿Qué invitación te hace Dios aquí? ¿Cuál es su desafío? ¿Cuál es su promesa? Bueno, número 1, Dios nos ofrece un alimento espiritual gratuito, como tú mencionabas, César, gratuitamente, ¿verdad? Así es. Para vida, para el alma, vida para el alma. Número 2, una invitación, vengan a mí, escuchen y vivirán. ¿Cuál es el desafío? Abandonar lo que tú mencionabas, todas esas bebidas, abandonarlas, ¿verdad? Y tratar de que nosotros podamos tener ese sabor con el Señor. Y número 4, César, la promesa, ¿verdad? En un pacto eterno con el Señor. Es interesante porque Dios dice es gratuito. Todo es gratuito, la salvación es gratuita, pero tú tienes que tomar la decisión para que Dios te la pueda otorgar. Porque el Señor no te va a obligar. No te va a obligar. El Señor te va a invitar y tú tienes, como tú mencionabas, César, la capacidad de decir sí o decir no. Okay, y cuando aceptes, no es que vas a aceptar y tú decías, y ya, tienes que entrar en una relación de pacto. Así es. Eso es lo importante y eso lo hacemos a través del estudio de la Biblia. La palabra viva y poderosa de Dios llega directamente a nuestro corazón y nos desafía a crecer en Cristo solo en la medida en que dediquemos tiempo y esfuerzo, porque tenés que esforzarte. Con razón el Señor le dijo a Josué, ¿se acuerdan? A Josué 1:9, esfuérzate y sé valiente. Y se lo dijo 2 veces, esfuérzate y sé, solamente esfuérzate. Y no sea parte de tu boca, dice. La palabra que le había dado a Moisés. Sí. Antes más bien medita en ella. Día y noche. Día y noche. Y eso es lo que tenemos que hacer. El mismo mandato de Josué fue para nosotros. Para nosotros. El mismo. Y sigue diciendo César, a profundizar, dice esfuerzo a profundizar en ella con una actitud sumisa y humilde y con la disposición a poner en práctica lo que enseña también, porque no solamente es leer, también es aplicarlo, practicarlo y compartirlo, ¿verdad? Así es, y bueno, y sobre todo con una mente humilde, porque a veces tenemos conceptos preconcebidos que nos impiden entender el mensaje de la Biblia. Sí, miren lo que dice el día jueves al final, dice, ¿de qué manera concretas
puedes buscar al Señor mientras pueda ser hallado, según Isaías 55:6. Miren, cuando Él dice mientras puede ser hallado, significa que aprovechemos el presente. Hoy es el día de nuevas buenas, dice. Hoy es el día de la salvación. Sí. Nosotros no podemos contar con mañana, ni tampoco podemos contar con el ayer. Ayer ya pasó. Entonces, aprovechemos el presente. En otras palabras, hoy es el momento de que nosotros podamos aceptar la gracia que el Señor nos da y su perdón que está disponible todavía para nosotros. Así es. No podemos dejarlo para mañana. Sí, porque como puede ser que nosotros no estemos vivos, también pues, como dice la Biblia, la gracia se va a terminar un tiempo y ya no va a haber chance, ¿no?, de hacerlo. Y podemos concretarlo también, como hemos estudiado, a través del estudio profundo de la palabra y la oración, pidiendo la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, familia. Amén. ¿Verdad? César, el propósito del estudio de la Biblia, ¿cuál es? Bueno, Jesús lo dijo allá en Juan 17:3. sí, O Juan 5:39. 5:39 también. Uh-huh. Es que les dice la Biblia, es conocer a Dios y crecer en una relación con Él, porque en esto consiste la vida eterna. Amén. La idea es no que estudies la Biblia por estudiarla, la idea es que conozcas a ese Dios del quien te habla la Biblia y puedas tener una relación personal con Él, claro, a través de ella. Amén. Y es que el único método, nosotros no podemos encontrar a Dios en las bibliotecas de aquí, digamos, de aquí de Chinandega. Ahí no lo vamos a encontrar, no lo vamos a encontrar tampoco en el mercado. No, tenemos que venir a la palabra, porque ahí es donde está Él. En su palabra nosotros vamos a encontrar a ese Dios. Dios está tan, digamos, de una manera presente en su palabra, César, que Él muestra todo cómo es Él. Y ahora mira qué bendición la que tenemos nosotros en estos tiempos, que tú puedes ir a cualquier lugar y encuentras donde venden Biblia. Amén. Incluso se regala. Y si no, puedes tener todas las versiones en tu celular. Todas las puedes descargar. ¿Cuánto diera Martín Lutero de haber tenido así al alcance? Eso te iba a decir, estas bendiciones, ¿verdad?, de tener. César, dos citas que encontramos aquí. La primera, El otro poder, página 34, y tú compartes la otra en la página 30 y 31. Dice, cualquiera que sea el alcance intelectual del hombre, escuchen esto, no crea ni por un instante que no necesite escudriñar cabalmente de continuo las Escrituras para obtener mayor luz. Tú puedes ser doctor, ingeniero, abogado, todo. Y puedes conocer, qué sé yo, puedes tener posgrado, maestría, lo que tú quieras. Ser. Sí, hasta pastor puede ser. Pero no crea ni por un instante que no necesita escudriñar cabalmente de continuo la Escritura para obtener mayor luz. Como pueblo, somos llamados individualmente a ser estudiantes de la profecía bíblica. Mira, es interesante porque tú vienes a la iglesia y en el culto tú aprendes, pero el llamado es a estudiarla individualmente en tu casa. Como pueblo está bien, somos un pueblo, pero recuerden que dentro del pueblo hay gente que se está durmiendo, hay gente que no está aprovechando la comunión con Dios. Y entonces es importante que nosotros entendamos esto. Dice la sierva del Señor, estudiando individualmente, dice las profecías. Qué maravilloso. Dice la otra cita, César. No debemos pretender que la Biblia coincida con nuestras opiniones o pensamientos. Como investigaremos las Escrituras, hemos de clavar las estacas doctrinales por una por una y luego procurar que las Escrituras se ajusten a nuestras opiniones establecidas. O tomaremos nuestras ideas y conceptos en la Escritura y meditaremos nuestras teorías desde todo ángulo por la palabra de verdad. Muchos que leen y enseñan la Biblia no comprenden la preciosa verdad que están estudiando o enseñando. Muchos dan a la palabra de Dios un significado que se adecua a sus propias opiniones. Y es lo que te decía. Amén. Yo creo algo, yo pienso y luego busco un versículo que me apoye en lo que yo digo. No es así. Yo voy a estudiar con la mente sumisa al Señor, a ver qué es lo que me dice la Escritura, aunque me contradiga a mí mismo. Familia, un consejo que les voy a regalar.
Normalmente los vendo, pero hoy lo voy a regalar. Promoción. Nunca vayas a estudiar la Biblia buscando argumentos para decir, le voy a mostrar a fulano que esto dice. No, nunca vayas con ese pensamiento. Tampoco vayas con el pensamiento de justificar tus malas acciones, porque tampoco. Hay textos que tú puedes tomarlo y decir, aquí la Biblia dice esto, ¿verdad? Pero tienes que tener cuidado porque la Biblia no es un libro incompleto, está completo. Entonces, puede haber un texto que tú dices, bueno, aquí este texto dice que yo puedo hacer tal cosa, ¿verdad? Sí. Pero no es lo correcto. Así que, si tú te acercas a la Biblia, que sea, ¿verdad?, tocado por el Espíritu Santo primero y con el deseo de encontrarte con ese Dios todopoderoso, ese Padre amante y ese Salvador que está dispuesto a darte todo lo que tú necesitas, ¿verdad?, conforme a su voluntad, ¿verdad, César? Así es, fíjate que ahorita que estabas tocando ese tema, me acordé de alguien que era mujeriego y él tenía su vida desordenada, no recuerdo el nombre ahorita, y entonces cuando leía Romanos 5:20, dice que, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Entonces dice él que más para pecaba, que abundara más gracia, él seguía pecando más. Entonces de esa manera se justificaba en su correcto. Entonces, no podemos pensar de esa manera, ¿verdad? Así no podemos, necesitamos quitarla. Familia, gracias por acompañarnos. César, en resumen, el estudio personal de la Biblia está en el centro mismo de una relación vibrante y duradera con Dios. La palabra de Dios habla a nuestra realidad actual de manera significativa, al igual que lo ha hecho a lo largo de la historia. Así como mantenemos viva cualquier amistad, debemos buscar formas de mantener viva nuestra vida devocional mientras permanecemos en Jesús, confiando en su promesa de que mi palabra que sale de mi boca no volverá a mí vacía, antes hará lo que yo quiero y prosperará en lo que yo le ordené. Isaías 55:11. Familia, que esta palabra no regrese vacía al Señor, que pueda conquistar nuestros corazones y podamos aceptar el sacrificio expiatorio de Jesús que hizo por cada uno de nosotros. Te animamos para que comiences a estudiar la palabra de Dios de manera sincera, profunda y que encuentres ese sabor genuino que tiene, ¿verdad? Para que ames la palabra. Y le invitamos ahora para que usted continúe estudiando la lección número 6, en esto para el 9 de mayo. Trae por título Guerreros de Oración. Así es. Familia, muchas gracias. Nos despedimos. Un fuerte abrazo desde aquí en Nicaragua. Los queremos mucho. Queremos también que ustedes sigan, ¿verdad?, perseverando en esa relación continua con nuestro Dios. No se olviden de suscribirse al canal, compartan, oren por nosotros y que el Espíritu Santo sea el mejor, ¿verdad?, director que podamos tener de enseñanza para estos estudios maravillosos de la palabra de Dios. Amén. César, ¿puedes despedirnos en oración? Ok, oremos, hermanos. Nuestro Dios, muchas gracias, Señor. Muchas gracias porque en tu gran misericordia pensaste en nosotros al escribir, Señor, tu palabra. Gracias porque en ella podemos entender muchas cosas que de otra manera, Señor, no sería imposible. Oramos para que tu Espíritu Santo siga haciendo la obra en nosotros, que nos dé ese espíritu de oración, ese espíritu de estudio de tu palabra, Señor, de manera que podamos tener esa relación personal de amistad con usted y lo podamos hacer de manera individual, Señor. Si lo hacemos de manera individual, entonces seremos un pueblo consagrado a ti. Amén. Por favor, Señor, ayúdanos cuando tengamos pereza de hacernos, danos la fuerza, Señor, que podamos tener este hábito de alimentarnos espiritualmente. Amén. Oramos por todas las personas que nos ven a través de este programa, para que tu Espíritu Santo les ayude a escoger, oh Dios, el tiempo más apropiado, el lugar más apropiado, Señor, y que ellos puedan comenzar, si no la tienen, una relación más íntima con usted. Padre, muchas gracias, porque todo lo haces pensando en nuestra salvación, por amor a nosotros. Amén. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.
Nos vemos, familia. Nos vemos en el próximo episodio de Escuela Sabática Fácil. Norte del nauta en tormentoso mar, nunca el nublado esconderá su brillo, pues las tinieblas puede disipar. Dadme la Biblia, santa y clara nueva, luz del camino angosto y celestial, regla y promesa, ley y amor unidos, hasta que rompa el alba eterna. Dadme la Biblia en mi desaliento, cuando el pecado cáuseme temor. Dadme los bienes dichos del Maestro, siempre me encuentre junto al Salvador. Dadme la Biblia, santa y clara nueva, luz del camino angosto y celestial, regla y promesa, ley y amor unidos, hasta que rompa el alba eterna. Dadme la Biblia, antorcha mis pisadas en la insegura senda terrenal, única luz constante en las tinieblas, prenda de paz y amparo celestial. Dadme la Biblia, santa y clara nueva, luz del camino angosto y celestial, regla y promesa, ley y amor unidos, hasta que rompa el alba eterna. Dadme la Biblia, luz de vida eterna, junto al sepulcro su esplendor alzar. Sobre el Jordán destáquense las puertas, fulgidas de la célica ciudad. Dadme la Biblia, santa y clara nueva, luz del camino angosto y celestial, regla y promesa, ley y amor unidos, hasta que rompa el alba